Muy buen día, mis hermanos. Muy buenos días, iglesia. Buenos días, amigos que nos visitan. Gracias por venir. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy seguimos nuestro estudio del libro a los Romanos. El libro de los Romanos tiene 5 divisiones. Una primera división que habla acerca del pecado. Una que habla acerca de la salvación. Una tercera que habla acerca de la santificación. Una cuarta que habla acerca de la soberanía de Dios. Y una quinta que es la aplicación, la práctica de lo que se nos enseña desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Del 12 al 16 ya es la práctica. Y ahora estamos en la tercera sección. Ahora estamos hablando acerca de la santidad, acerca de la santificación. La santificación es tratada en los capítulos 6, 7 y 8. Hoy vamos a empezar a ver el capítulo 8. Este capítulo está hablando acerca de la santidad, de la santificación. Todavía 6, 7 y 8 está hablando acerca de la santificación. Es un capítulo para creyentes. Es un capítulo para creyentes. No trata en absoluto con los no creyentes. Está hablando acerca del cristiano, del creyente, que debe buscar la santidad, que debe vivir en la santidad. No está tratando acerca de los no creyentes. No es un capítulo para no creyentes. Vamos a leer la primera parte. Si tenemos que bosquejar el capítulo 8, yo diría que está dividido en 3 partes. Primero nos va a hablar de la habilidad, de la capacidad del Espíritu Santo para santificar al creyente. Segundo, va a hablar acerca de la recompensa de Dios para el creyente que vive en santidad, para el creyente fiel, el que sufre simplemente para vivir en la santidad, para cumplir lo que Dios dice. Nos enseña, nos dice que ese creyente va a recibir recompensa, va a estar recompensado. Y la tercera parte estaría hablando acerca de la seguridad que nos da Dios, de que va a estar con nosotros. Que ese creyente fiel puede tener la seguridad de que Dios va a estar con él en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento. Nada lo podrá separar del amor de Dios. Dios va a estar con él en esos momentos. Hoy vamos a ver entonces la primera porción. Vamos a estar hablando acerca de la habilidad, la capacidad del Espíritu Santo para santificar al creyente. Vamos a ver los primeros 3 versos. Esta exposición, este sermón lo he llamado Viviendo bajo el Espíritu o la vida deseada. Eso es lo que como debemos buscar, desear el creyente, vivir bajo el Espíritu. Y dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque no nos ha dejado solo, porque no hay silencio en tu pueblo, Señor. Tú estás hablándonos constantemente. Y la principal manera de hablarnos es a través de la Biblia, a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Oramos, Padre, para que quite todo lo que pueda impedir que podamos recibir tu palabra como tú nos las quieres transmitir, sin alteración. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tus enseñanzas, a los principios que tú nos quieres mostrar en esta noche, Señor. Que no seamos oidores, sino hacedores, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El capítulo 7 se ha enfocado en la incapacidad que tiene la ley mosaica, para poder vivir en santidad, en santificación. La incapacidad de la ley como un instrumento efectivo para que el creyente pueda vivir en santificación. De hecho, dice que estamos muertos a la ley. De manera que cuando un creyente, cuando un cristiano quiere vivir bajo ella, lo único que va a conseguir es la derrota espiritual. Él debe cambiar entonces. Él debe cambiar a algo que lo libere de la ley, de algo que lo libere de ese cuerpo de esclavitud a la ley. Como vimos en el verso 25, al final del capítulo 7, esa liberación viene a través de Jesús. En el verso 25 del capítulo 7, él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. La liberación viene a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se consigue esa victoria? Y eso es lo que el capítulo 8 ahora trata de responder. ¿Cómo conseguir esa victoria? Pero también el capítulo 8 nos describe de la vida abundante, de la vida triunfante que se logra, que se consigue cuando uno logra vencer a esa mentalidad legalista. Pablo da un grito de desesperación en el verso 24: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Obviamente, cuando Pablo está haciendo esta exclamación, él está presentando, está hablando acerca de la idea de liberación. ¿Quién me va a liberar? Y obviamente esa liberación tiene que ver con la manera de vivir. Con la manera de vivir. Aquí nosotros en este asunto de vida, muerte, liberación, nos vamos a enfrentar vamos a ver de nuevo la verdad que vimos en el capítulo 1, el verso 16 y 17.
de que el evangelio es poder de Dios para liberar y que el justo tiene que vivir por fe. Por el poder de Dios, Pablo puede experimentar salvación del cuerpo de muerte, liberación del cuerpo de muerte. Así que esta porción, Romanos 1, del 8 al 13, nos va a explicar cómo esto puede ser una realidad en nuestras vidas. Ya el verso 1 comienza con una polémica. Ya hay polémica empezando el capítulo 8, el verso 1, cuando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay muchas personas, hermanos, creyentes, de mucha capacidad, de mucho valor, de mucha preparación, respetables, honorables, de integridad, que entienden que cuando dice ninguna condenación hay en Cristo Jesús, significa eso mismo, significa que no somos condenados, que el que está en Cristo Jesús está seguro, tiene su salvación segura, que Dios garantiza que va para el cielo, que no va a recibir ningún juicio, no va a recibir ningún castigo. Eso dice una parte, probablemente la mayoría de personas entiende así. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Particularmente no comparto esta manera de ver, de entender esa palabra. Simplemente la palabra condenación. La palabra condenación. Y tengo razones que voy a exponer de por qué la palabra condenación no puede significar castigo, juicio, condena. Primero, vamos a ver el contexto. Tenemos que darnos cuenta de qué está hablando Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está tratando? Él está hablando de salvación aquí. Capítulo 6, 7. Él está hablando de si somos salvados o condenados. Él está hablando acerca de una lucha, de un conflicto, de una crisis espiritual en el capítulo 7. Él está hablando de esto. Y el capítulo 8 simplemente es una continuación del capítulo 7. No está tratando un tema diferente. Todavía Pablo está hablando acerca de la santificación. En el capítulo 7 hay un creyente que está tratando de vivir en santidad por sus propias fuerzas. En el 8 hay un contraste. Ahora hay un creyente que está viviendo dependiendo del Espíritu Santo. Por el contexto, usted puede darse cuenta, pero no puede significar condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uno se preguntaría, ¿y los creyentes, los cristianos que no andan según el Espíritu, esos van a ser condenados? ¿Tienen condenación? La respuesta es que no. Porque un creyente no anda en el Espíritu, no significa que va a ser condenado. Sí tiene pérdida, pierde comunión con Dios y con la iglesia. No va a contar con la respuesta a las oraciones. No va a contar con la protección de Dios. Pero no va a condenación. Su salvación no está en juego. Y Pablo no está hablando acerca de esto. O sea, cuando estamos viendo el contexto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del capítulo 7 y que Pablo da continuidad en el capítulo 8? A la lucha de ese creyente que tiene dos naturalezas, una que quiere hacer lo bueno, una que quiere hacer lo malo. Una quiere agradar a Dios, otra no lo quiere agradar. Hasta que Pablo se da cuenta que no es posible vivir dependiendo de sus propias fuerzas, de su propia habilidad. Pablo no se sentía perdido.
Pablo no se sentía condenado en el capítulo 7. Ese grito de Pablo de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no está diciendo que ¿quién me va a salvar? ¿Quién garantiza mi seguridad de salvación? ¿Quién me libra de juicio? Ese no es el problema de Pablo que está tratando. Está tratando un problema de una lucha, un conflicto, una crisis. El capítulo 8 es un contraste con el 7. Condenado, crisis, lucha por depender de su propia fuerza, santidad por depender del Espíritu Santo. El contraste viene entre el que anda en el Espíritu y el que anda en la carne. Ahora, un problema que yo entiendo que puede hacer que una persona se confunda aquí es que todo lo que dicen, lo que mantienen esa posición, lo que dicen las personas que sostienen esa posición es verdad. Si es falso, usted la va a rechazar de inmediato. Pero lo que están diciendo de que el que está en Cristo no hay condenación es verdad. De que nuestra salvación está asegurada es verdad. El que está en Cristo no viene a juicio, eso es cierto. Eso es correcto. Y yo digo amén. Y nosotros debemos decir amén. Ahora, la pregunta correcta no es, ¿lo que está diciendo es verdad o es falso? La pregunta correcta es, ¿está hablando de eso o está hablando de otra cosa? ¿Es de eso que se está hablando? ¿Lo que han dicho es verdad? Cierto. Ahora, ¿es de eso que se está hablando? Pablo está tratando ahora salvación. Cuando él viene hablando de santificación, bruscamente, súbitamente me mete un tema nuevo. No puede ser. Como lo que dice es verdad, usted dice, pero eso es cierto. ¿Y cómo Marino va a decir que no? Pero mira, aquí dice que es verdad. Es cierto, pero estamos hablando de eso. Me hace recordar el cuento de la lombriz. No sé si se lo he contado otras veces. Había un estudiante, un mal estudiante. Entonces, iba a tomar un examen y a él le dicen que el tema que va a salir es la lombriz. Que el examen, la pregunta va a ser acerca de la lombriz. ¿Y él qué hizo? Estudió la lombriz solamente. Nada de ninguna otra cosa. Estudió la lombriz porque le dijeron que el hijo del profesor había dicho que ese era el tema. Y ese estudió la lombriz. De cabo a rabo, experto en lombriz. Y cuando él va a tomar el examen, el profesor dice que hay que rifarlo, que se va a rifar. Y lo rifan. ¿Y qué tema usted cree que le salió a él? El elefante. Hable del elefante. Pero nomás sabía una sola cosa. Dice, empieza a escribir, dice, el elefante es un animal grandote que tiene una trompa larga, pero tiene un rabito que parece una lombriz. Entonces, la lombriz es un animal que tiene un cuerpo cilíndrico y empieza y llena 2 hojas escribiendo acerca de la lombriz. ¿Qué nota usted le pone? ¿Qué nota usted le pone? Todo lo que ha dicho es cierto, es correcto, es verdad. Usted escribió 2 hojas llenas de cosas correctas acerca de la lombriz. Ahora, ¿le hablamos de la lombriz? En mi tiempo estaba reprobado. En mi tiempo decían que la comprensión era parte del examen. Ahora, como las cosas han cambiado, no sé si como dijo verdad ya lo pasan, pero no le preguntaron que hablara del elefante, de la lombriz, fue del elefante. Entonces, yo veo esto así, que está diciendo cosas verdaderas, correctas, pero que no es de eso. Pablo no viene hablando de esto. Cuando yo leí esto, obviamente, y los que no están viviendo según el Espíritu, estos van a ser condenados. Entonces, tuve que pensar, esa palabra tiene que significar otra cosa. La palabra condenación ahí tiene que tener otro significado. Entonces, fui a ver
la palabra, el estudio de la palabra, fui a las fuentes donde busqué qué palabra que se traduce condenación. Y la palabra en griego que se traduce condenación es katakrima. Katakrima. No me gusta hablar palabra en griego. Yo no sé griego, ustedes tampoco. Nadie se acuerda de la palabra en griego que se han dicho porque... Ahora, tuve que ir al griego y vi que la palabra que se usa es katakrima. Esa palabra se traduce condenación. En la inmensa mayoría de lugares del Nuevo Testamento. Donde usted vea la palabra condenación, porque no va a ser katakrima porque es en griego, donde usted vea condenación, significa condenación, con excepciones. Pero en general, donde aparece la palabra condenación, significa condenación. Significa esto. Entonces, como yo no sé griego, fui a una fuente confiable. Mi posición es que no puede significar condenación, no juicio, castigo. Busqué una fuente confiable, alguien que sí supiera griego. Y hay un autor que se llama Seinhoch. Este señor, que es probablemente desconocido para la mayoría de ustedes, fue profesor de griego del Seminario Teológico de Dallas por 27 años. Este señor escribió una de las pocas obras que hay sobre el griego del Nuevo Testamento. Cuando los que saben tienen alguna duda, van a la obra de Seinhoch sobre esto, sobre el griego. Y este señor tradujo el Nuevo Testamento del griego al inglés. O sea, es una persona que tiene autoridad. Es una persona que debe ser escuchada cuando habla, porque tiene autoridad. Y él dice que es la palabra katakrima, significa condenación prácticamente en todos los lugares, excepto en Romanos 5:16, 5:18 y 8:1. En toda otra parte, condenación significa condenación, excepto ahí. ¿Cómo él dice que se debe traducir en esos versículos? Como servidumbre. Servidumbre tiene que ver con esclavitud. Que katakrima en 5:16, 5:18 y 8:1 de Romanos debe ser traducido como servidumbre. Servidumbre al pecado. Esclavo del pecado. Había un profesor de ese mismo seminario, él daba la clase del Nuevo Testamento, y él dice que por muchos años a sus estudiantes le estuvo enseñando la interpretación tradicional, que significa condenación, hasta que escuchó la explicación de Seinhoch, y ahora él dice: yo no he vuelto a decir eso, yo no he vuelto a enseñar eso más. Ahora yo puedo entender todo lo que sigue de Romanos 8 hacia 1 hacia abajo. Ahora tiene sentido. Antes, con esa posición no estaba tan claro. Yo he dejado de enseñar eso y ahora estoy enseñando que la traducción correcta, mejor, es servidumbre. Él estaba dando clase a los que estaban haciendo un doctorado en teología. O sea, doctores en teología del seminario de Dallas estaban saliendo con esa preparación de que condenación significa condenación. Pero ya ese profesor no está enseñando eso. Él dice: ahora yo encuentro sentido. Uno podría preguntarse, pero ¿significa en todas partes condenación y solamente en 8.1? No, en el 5.16, 18 también. Vamos a ver 5.16. Vamos a ver 5.16. ¿Qué dice? Dice el 5.16. Y con el don, así que dice, está en la Biblia. Y con el don, o sea, lo que hizo Cristo, el regalo de Cristo. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado
para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice el mismo autor que esa palabra, justificación, que estamos traduciendo como justificación, es la palabra dikaioma en griego, original. El griego, dikaioma, significa obras de justicia. Aquí se está traduciendo como justificación, igualmente, es una traducción. Pero él dice, con la autoridad que merece, que debe ser, que la palabra que se utiliza, dikaioma, debe ser traducida como obra de justicia. Entonces, ¿cómo leemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para servidumbre, para hacernos siervos del pecado, para hacernos siervos del pecado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para obra de justicia. Catacrima es lo contrario a dikaioma. El juicio vino a causa de un solo pecado para catacrima. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para dikaioma. Uno, para hacerme pecar. Y otro, para que yo actúe correctamente. Para que haga obra de justicia. Una para obra de pecado y otra para obra de justicia. Pero, si todavía usted no lo ve claro, y puede seguir pensando, no, ahí dice condenación, todavía queda un problema teológico. Todavía un problema teológico que resolver. Miremos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué no somos condenados? ¿Por qué no hay condenación? Si aceptando la traducción de juicio, castigo. El verso 2 está diciendo por qué no somos condenados entonces. Aceptando que dice condenación. El verso 2 dice por qué. ¿Por qué no somos condenados? ¿Por qué no hay condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que lo que hace que no seamos condenados es la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no me libra, yo soy condenado. Como me libra, yo no soy condenado. O sea, mi condenación o mi salvación depende del ministerio del Espíritu Santo en mi vida. Pregunto. Esto está diciendo el verso 2, porque está explicando por qué no somos condenados. Pero si significa juicio, condenación, castigo, condena, mi salvación depende de lo que haga el Espíritu Santo en mi vida. Depende del ministerio del Espíritu Santo en mi vida. Eso es extraño. Mi condenación o mi salvación depende del trato que yo le dé a Cristo. Si lo recibo o no. Si lo acepto o no. No por lo que haga el Espíritu Santo en mi vida. ¿Tiene sentido? No es lo que dice la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Juan 3:18. ¿Qué dijo Jesús? Mire cómo tú te condenas o no te condenas. No por lo que haga el Espíritu Santo. El que en Él cree no es condenado. Mira por qué tú te libras de la condenación. Porque yo estoy libre de la condenación. Porque yo he creído.
No porque el Espíritu Santo me libró de la ley, siendo yo que era un creyente. Pablo era creyente cuando fue librado de la ley. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué fue condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y él dijo en Juan 5:24, Jesús sigue diciendo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mire por qué no viene a condenación. Mire por qué no hay condenación. Porque creímos. No porque el Espíritu Santo hizo. El Espíritu Santo participa en mi salvación. El Espíritu Santo tiene una participación en si yo me condeno o no. Bueno, yo digo que sí. Que las tres divinas personas participan en la salvación. ¿Cómo participa el Espíritu Santo? Dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo en Juan 16 y verso 8. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hablando del Espíritu Santo, dijo Jesús, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En ese sentido, el Espíritu Santo tiene una participación en mi salvación, hasta ahí. Él me convence de que soy pecador, de que yo voy a un juicio. Él me convence, pero el peso recae sobre la obra del Hijo. Sobre la obra del Hijo. Nosotros cuando evangelizamos, lo que hablamos es de la obra del Hijo. ¿Qué es lo que predicamos? Cuando Pablo dijo que predicaba a Cristo y a este crucificado. No predicaba el Espíritu Santo para salvación. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Hijo hace el sacrificio y el Padre me declara justo en base al sacrificio, no por la obra del Espíritu Santo, por el ministerio del Espíritu Santo. Por eso yo digo, no puedo entender ni estar de acuerdo con esta traducción de que ahí condenación significa que no hay juicio. Porque primero, no está hablando de eso. Segundo, no es la única traducción, no es condenación. Y tercero, tengo un problema teológico, porque entonces yo estoy diciendo que yo me libré de la condenación, de la muerte, porque lo que el Espíritu Santo hizo en mí. Visto lo visto, entonces, partiendo de lo que yo entiendo, de que no hay ninguna crisis, no hay ningún conflicto, no hay ninguna lucha para los que están en Cristo Jesús. Veamos entonces lo que significa estar en Cristo Jesús, lo que significa vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, lo que significa una vida en el Espíritu. Debo aclarar que los que sostienen esta posición dice que esa parte de la Biblia donde dice en el versículo 1, los que andan según la carne, y los que no andan según la carne sino conforme al Espíritu, que esa parte no está. Por tanto, no se puede explicar basándonos en esa parte. Está en el verso 4. Eso es discutible, pero no hay que discutirlo porque el verso 4 lo dice. O sea, confirma que de lo que estamos hablando son de los que están, de los que no viven según la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 4 lo dice. O sea, eso que dice el verso 1, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo dice el verso 4, o sea, de eso que se está hablando. Entonces, vamos a ver algunas características, 5 características de lo que significa vivir bajo el Espíritu. Guiado por el Espíritu, entregado al Espíritu, dependiendo del Espíritu. En primer lugar, la primera característica, hay que estar en Cristo. Ese es el primero. Hay que estar en Cristo. Esa es la primera condición para usted vivir bajo el Espíritu Santo. Si usted no está en Cristo, no puede vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Si usted no es creyente, usted no puede ser dirigido, ni va a ser dirigido por el Espíritu Santo. O sea, solamente los creyentes pueden ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Quiere vivir en santidad? Si usted no es creyente, no hay manera de que lo logre, porque no tiene la ayuda, el soporte del Espíritu Santo. Tiene que ser un creyente. ¿Por qué? Él dice, porque la carne no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede, aunque quisiera, no puede hacerlo. Tiene que ser un creyente. Romanos, ahí en el verso 9, 8-9, Romanos 8-9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona no es cristiana. Si no tiene el Espíritu Santo, esa persona no es cristiana. Todo el creyente tiene el Espíritu Santo. Es morada del Espíritu Santo. Vive en santidad o no. Tiene el Espíritu Santo. Vive en santidad o no. Pero el Espíritu Santo no lo abandona si usted peca. Lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo se entristece, se contrita por nuestro pecado, pero no se va. Somos morada. El que no tiene el Espíritu Santo, ese no es cristiano. Eso no es un creyente. La voluntad de vivir en santidad no es suficiente para agradar a Dios. Yo tengo la voluntad. Yo quiero hacerlo, pero tienen que ser creyente primero. Hay que estar en Cristo. Y esa expresión en Cristo es una manera de llamar a los cristianos. Aún los cristianos se le dicen en Cristo, están en Cristo. Donde quiera que usted vea en Cristo, significa cristiano. Según de los Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación. Usted fue hecho de nuevo, fue regenerado. Es una nueva creación, nueva criatura, o sea, nueva creación es. Lo viejo pasó, ya eso no existe, usted es nuevo, usted fue hecho de nuevo. Entonces, usted es creyente, usted es cristiano cuando está en Cristo. Entonces, primer requisito, 1A, para usted poder vivir la vida en el Espíritu, tiene que ser cristiano. En segundo lugar, tiene que caminar en el Espíritu. Para vivir en santidad, la vida que agrada a Dios, tiene que vivir en el Espíritu. Depender del Espíritu, caminar en el Espíritu. Dice el verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él explica, él amplía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para todos. No hay crisis. Esa crisis del 7, todos los creyentes no la van a pasar por ella. Pablo la estaba pasando. Pablo le estaba pasando. Dice, ahora, ¿cuáles no van a pasar por esa situación de lucha, de crisis, de conflicto espiritual? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los creyentes que sí están viviendo de acuerdo a la carne, que quieren hacer lo que le dé la gana, que quieren vivir como le parezca, esos van a tener esa crisis. Esos van a pasar por esta situación, por ese conflicto. Esos sí, esos y son creyentes, pero no están dependiendo del Espíritu Santo. Esos van a vivir el conflicto, esos van a tener esa crisis. No todos los creyentes viven según el Espíritu, caminan con el Espíritu, no todos los creyentes.
Y a esas personas, esos creyentes que no caminan con el Espíritu Santo, la Biblia le llama carnales. Son carnales. Y esos creyentes carnales van a tener la crisis espiritual que vimos en el capítulo 7. La iglesia de Corinto es un ejemplo de esto, de cristianos carnales, de cristianos que no andaban según el Espíritu. Y mire lo que le dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3. Pablo le dice: de manera que yo, hermanos, le llama hermanos, son creyentes, Pablo le llama hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pablo le llama carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, eso no es de gente madura. Habiendo esto entre ustedes, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como el hombre natural. Mi pregunta en esta mañana para usted es: ¿cómo usted sabe que usted está caminando con el Espíritu? ¿Cómo sabe si usted está caminando con el Espíritu? Mire los resultados de su andar. Mire su conducta. Mire su carácter. ¿Cuál es su carácter? ¿Por qué? Porque la persona que es guiada, que camina en el Espíritu Santo, va a mostrar el fruto del Espíritu. Si está siendo guiado por el Espíritu, en tu vida tiene que verse el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo usted está caminando, hermano? ¿Guiado por qué? ¿Se ven los frutos del Espíritu en tu vida? ¿Se ven? Pues vamos al punto 3 entonces. Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, tener la vida que agrada a Dios es un asunto personal. Es un asunto personal, no es general. Dios quisiera que todos anduviéramos en el Espíritu. Nos ha capacitado a todos para que anduviéramos en el Espíritu, pero no todos los creyentes andan en el Espíritu. Bueno, los cristianos de Corinto no andaban en el Espíritu, eran carnales, no espirituales. La libertad a la ley del pecado es experimental, no es posicional. No es posicional. La libertad a la ley del pecado es experimental. Cada creyente debe reclamar esa victoria en su propia vida. Cada uno, personalmente. Dice el verso 2. Mira qué dice el verso 2. Aquí se demuestra que eso no le ocurre a todos los creyentes. Dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, Pablo usa el pronombre reflexivo me. Él individualiza a él. Si fuera generalizado, probablemente Pablo diría: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado, los ha liberado. Pero él individualiza y dice: a mí. Pablo no puede garantizar de que todos los creyentes, o sea, por ser cristianos, van a ser liberados de la ley, porque en el capítulo 7 no había sido liberado todavía. Él estaba luchando. Entonces es un asunto personal, individual. Toda persona en Cristo tiene ese potencial para experimentar la justicia, para ser justo en su propia experiencia. Cada uno tiene ese potencial.
Todo creyente, pero no todos lo hacen. Aquí el Espíritu Santo es el centro de esa verdad que Pablo quiere enseñar. El Espíritu Santo es el centro. Quinta característica, a la cuarta característica. Se caracteriza el que camina en el Espíritu, caminando en el Espíritu, siempre esa característica es que hace lo correcto, hace lo bueno. Una persona que es liberada de la ley, cuando el Espíritu Santo lo libera de la ley, esa persona se va a caracterizar por hacer lo correcto. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O de otra manera, para que nosotros cumplamos las obras justas de la ley. Las obras justas de la ley es buena y es santa, dice la Biblia. No es pecado. Lo que no podemos depender de ella para salvación, ni para llevar una vida que agrade a Dios. Pero la ley es santa. Entonces, dice el verso 4 que fuimos librados para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. O sea, que nosotros cumplamos las obras justas de la ley. El verso 3 nos dice que era imposible hacer las cosas correctas, que era imposible cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la carne era débil. La ley se tenía que cumplir en la carne, pero la carne es débil. No se podía con la carne. Dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no tenía poder, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Condenó al pecado en la carne. Dios tuvo que enviar a su Hijo a resolver este problema. No era un problema chiquito. Tuvo que mandar a su Hijo, tuvo que encarnarse y venir. Mandó a su Hijo, mire, ese problema era serio. No mandó a un profeta, no mandó a un ángel, no mandó a un pastor. Él mandó a su Hijo. Y dice que vino como en semejanza de carne de pecado. Jesús no vino en carne de pecado. Jesús no vino en carne de pecado. Vino en semejanza, no lo mismo. Él vino en semejanza. Él vino en un cuerpo parecido al mío. Igual, semejante al mío. Pero no pecó. Ese cuerpo no pecó nunca. Entonces, es semejante al mío, pero no pecó. Él vino en semejanza. Él no vino en un cuerpo pecador. Él vino en semejanza, parecido a nosotros. Y él, cuando habla de esto, semejanza de carne de pecado, está haciendo referencia a la encarnación. ¿A qué hace referencia? A la encarnación, a la obra redentora que él hizo en la cruz. Ahora sí, el número 5. Número 5, característica número 5 de una persona que camina en el Espíritu, que agrada a Dios, es que sus pensamientos siempre son espirituales. El creyente que vive en el Espíritu se levanta y se acuesta con pensamientos espirituales, pensando espiritualmente. Eso no significa que no piense en otras cosas. Eso no significa que no piense cómo va a conseguir el diario, el sustento. Pero ahora, la manera como va a conseguir ese dinero, como va a conseguir el sustento, siempre va a estar enfocado en las cosas correctas, dentro del marco legal, si podríamos decirse, o vamos a decir dentro del marco de santidad. No solamente está pensando y siempre está cantando, él está pensando en problemas físicos, pero ¿cómo lo voy a solucionar? Tengo un problema de salud, yo tengo que hacerme una tomografía, yo no tengo el dinero para la tomografía, pero mi hermano tiene un carnet de humano, ¿me puede hacer la tomografía con el carnet del hermano mío? No. El que anda en el Espíritu dice, no, Dios va a proveer una manera de que yo me lo pueda hacer.
No tengo que hacer lo incorrecto. Siempre está pensando de una manera santa. De una manera que agrade a Dios. Piensa así. Nuestros pensamientos determinan mi conducta. Todo acto comienza con un pensamiento. Todo acto comienza con un pensamiento. Usted quiere cambiar su manera de actuar. Hay algo en su vida que no le gusta. Cambia su manera de pensar primero. Cambia su manera de pensar y usted va a cambiar su manera de actuar. Nuestros pensamientos determinan cómo nosotros nos comportamos, cómo actuamos. Entonces, si mis pensamientos son santos, son espirituales, yo voy a vivir, yo voy a actuar de una manera espiritual también, espiritualmente. El creyente va a vivir fiel a ese mandato de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, cuando le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Te pregunto nuevamente, ¿en qué tú piensas generalmente? ¿En qué es lo que tú más piensas durante el día? Tu primer pensamiento, cuando tú te levantas, ¿hacia dónde está dirigido? ¿En qué piensas? Tu respuesta te puede decir si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo o no. ¿En qué tú estás pensando? Estas son características de una persona que camina en el Espíritu. Ahora, salirse de ahí, si nos salimos de aquí, eso trae consecuencias. Consecuencias ninguna buena. Salirse de las alas, debajo de las alas del Espíritu, dejar la protección del Espíritu le va a traer consecuencias, ninguna buena. Primera consecuencia: hay una separación de Dios. Separado de Dios. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte significa siempre separación. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando un cristiano vive satisfaciendo sus deseos propios, los deseos de la carne, no pierde la salvación, pero pierde los privilegios que se desprenden por usted ser fiel. Hay privilegios por usted ser fiel. Es una persona a quien Dios no va a usar, es una persona a quien Dios no va a bendecir, es una persona a quien Dios no va a proteger, perderá la recompensa en el reino venidero y va a pagar las consecuencias de sus pecados aquí también, cuando nosotros nos salimos de la voluntad del Espíritu Santo. Dios es santo, santo, santo. Y cualquier pecado nos aleja de Él, nos aleja de Él. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Para usted estar cerca de Dios, usted tiene que vivir en santidad. ¿Y cómo yo hago esto? ¿Cómo yo puedo vivir en santidad? ¿Cómo estoy en comunión con Él? Es a través de la confesión y el arrepentimiento. Si yo he pecado, significa que ya yo no puedo volver a estar cerca de Dios. Se puede restablecer la comunión. Dios ha provisto un mecanismo de que si yo falto a la santidad, si yo fallo, hay una manera de yo restablecer mi relación con Dios, de yo de nuevo estar cerca de Dios como si nada hubiera pasado. El arrepentimiento, la confesión y el arrepentimiento. Arrepentimiento significa usted ponerse en vía contraria a donde usted iba. Usted iba para acá, para allá. Ahora, el arrepentimiento significa que iba para allá, ahora yo voy para acá, en vía contraria. Yo estaba haciendo tal cosa, ahora yo hago lo opuesto. Eso es arrepentimiento. Y confesarle, decirle a Dios:
Dios, estoy de acuerdo contigo, eso es incorrecto. Lo que yo he hecho es incorrecto. Perdóname. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, confesarlo no es suficiente. Tiene que dejar de hacerlo. Yo puedo confesar, sí fui yo que lo maté, ¿y qué? Estoy confesando. Yo tengo que confesarlo y apartarme, dejar de hacerlo. Y estar de acuerdo con Dios, que lo que Dios dice es correcto. Estoy de acuerdo, eso es cierto, es correcto. Y dice Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Podemos separarnos de Dios, estar separados de Dios aún siendo creyentes? Sí. Separado en cuanto no hay comunión, pero no dejo de ser hijo. ¿Puedo restablecer esa relación? Sí, por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento. Así que una consecuencia es que voy a estar separado de Dios. Una segunda consecuencia, enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos que tiene la carne me hacen enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando usted quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios, no solamente hay una separación, ahora usted lo tiene en contra. Y eso, estar en contra de Dios es una mala noticia. Saber que Dios está en contra tuya es una mala noticia. No solamente está separado, ok, está separado, pero ese que está separado está en mi contra. Y estar en contra de Dios es una derrota segura, no hay manera de que usted pueda ganar. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, automáticamente, no tiene que decir una palabra, no tiene que declarar, soy enemigo. No, si usted quiso hacer lo que le pareció, automáticamente usted se constituye en enemigo de Dios, contrario a Dios. Cuando usted quiere hacer lo que usted quiera hacer, su voluntad, satisfacer los deseos de la carne. Algunos creyentes creen que pueden pecar libremente y siguen diciendo, yo tengo una buena relación con Dios. Yo tengo una muy buena relación con Dios. Y pecando, Dios dice que no. Nos constituimos en enemigo de Dios. Tercera consecuencia, vamos a desagradar a Dios. Cuando nos salimos del camino que nos señala el Espíritu Santo, Dios va a estar muy triste. Dios no va a estar contento cuando pasa esto. Dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los cristianos, está hablando de cristianos aquí. Obviamente no tiene que referirse a no creyentes, eso viven según la carne. Entonces es obvio que está hablando de un cristiano. Los creyentes no viven según el Espíritu nunca. Está hablando de cristianos, capítulo 8 para cristianos, está hablando de cristianos. Y los que viven según la carne, no los que viven según el Espíritu, no pueden agradar a Dios. Dios se entristece cuando ve a alguno de sus hijos viviendo según sus malos deseos. ¿Por qué? Porque Él nos creó para su gloria, no para vergüenza. Y como padre yo puedo entender, todos los que somos padres podemos entender esto. Cuando mis hijos están actuando correctamente, tienen logros,
Yo hablo de ellos, me siento orgulloso. Esos son mis hijos. Y hablo de ellos. Cada vez que me dicen sí, ¿y cuántos hijos? Ah, mira, no, yo tengo 2 hijos que son médicos, están ejerciendo en Estados Unidos, y uno está en Florida, y uno está en Kentucky. Y hablo, pero si hacen algo vergonzoso, pecaminoso, yo me voy a entristecer, voy a sentir vergüenza. Voy a sentir vergüenza de lo que hagan mis hijos. Y me imagino diciéndole, eso no fue lo que yo te enseñé. Ese no fue el ejemplo que yo te di. Eso tú no lo aprendiste de mí. Pero yo me imagino a Dios también diciéndome esto. Eso no fue lo que yo te enseñé. Eso tú no lo aprendiste de mí porque yo soy santo, santo, santo. Desagrado a Dios. Y yo pienso que después que Dios ha hecho tanto por mí, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que Él va a seguir haciendo, no merece que con mi conducta yo lo entristezca o yo lo avergüence, que yo lo desagrade con mis actos, sino que lo lógico, lo racional es que yo me entregue en sacrificio vivo a Él. Ahora, si vivo según el Espíritu, ¿qué beneficio yo tengo? Hay beneficios, hay beneficios. Vamos a ver. Primero, se verán tus frutos de justicia. Se van a ver tus frutos de justicia. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, o para obra de justicia. El Espíritu vive para obra de justicia. Cuando nosotros vivimos según el Espíritu, eso se nota. Cuando vivimos según el Espíritu, eso se nota. La gente se va a dar cuenta, porque se van a ver sus frutos, los frutos del Espíritu. ¿Alguien le ha preguntado a usted alguna vez, le ha dicho, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? ¿Y por qué le hacen esa pregunta? Algo diferente están viendo. Algo distinto están viendo en usted. Están viendo que usted es una persona mansa, pacífica, amorosa, no conflictiva. Se ve, se nota. Si a usted nadie le ha preguntado alguna vez, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? Reflexione. Tal vez no está mostrando los frutos, digo yo. Tal vez. Pero generalmente, con mucha frecuencia, probablemente la mayoría de nosotros en algún momento nos han dicho, ¿tú eres cristiano? En el trabajo, tú estás trabajando, pero tú muestras que tú eres cristiano en tu trabajo. En tu disposición para ayudar a una persona, la gente lo nota, son los frutos. En segundo lugar, van a ver tus frutos de justicia. En segundo lugar, te ayuda a vivir tu nueva vida. El Espíritu te ayuda a vivir tu nueva vida. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aunque nosotros como creyentes vivimos en un cuerpo físicamente mortal y que está espiritualmente muerto a causa del pecado, como bien dice el versículo 10, dice que somos muertos, estamos muertos. El versículo 10 de Romanos 8. A pesar de esto, Dios puede darnos una experiencia de vida. Puede darnos una nueva experiencia de vida. En este contexto, Él no está haciendo referencia a la resurrección futura. Él está haciendo referencia a la de ahora, que ese cuerpo que está muerto en pecado, y obviamente haciendo obra de pecado, el Espíritu Santo lo puede vivificar para que haga obras de justicia, las obras correctas.
Pablo no está haciendo referencia a esa resurrección futura, sino está hablando acerca de la vida y la paz que habla el verso 6 cuando nosotros nos dejamos llevar del Espíritu Santo. Y por último, no tenemos ningún compromiso con la carne. No le debemos nada a la carne. Así que, hermanos, deudores somos. No a la carne para que sirvamos conforme a la carne. Pablo está diciendo aquí que tenemos una deuda. ¿Usted cree que no debía? Usted debe. Tenemos una deuda. Somos deudores. Obviamente esa deuda no es con la carne. A la carne no le debemos nada. La carne no ha hecho nada bueno por nosotros, sino todo lo contrario. Que las obras carnales que nosotros hicimos hoy nos avergüenzan. No le agradecemos a la carne todas esas cosas que nosotros hicimos. Somos deudores, tenemos una deuda, pero no con la carne. Nosotros, ¿con quién tenemos la deuda? Tenemos una deuda con Dios. Tenemos una deuda con el Espíritu. Pero es una deuda de gratitud, no de dinero, es de gratitud. Agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que está haciendo y todo lo que hará. Una deuda de gratitud. ¿Que cómo pagamos? ¿Cómo pagamos esta deuda? Probablemente no podemos pagarla, pero vamos a intentar pagarla. Vamos a intentar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Entregándonos a nosotros mismos. Dice Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o lógico. Después de tanto haber recibido, después que Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo lógico? Entreguémonos. Y el versículo 13 resume, podríamos decir, concluye, hace un resumen y concluye, verso 13, esta parte, esta sección. Dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que Dios bendiga su palabra.